Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Hidayah veremos el tema, el querubín barlovento de oxígeno. El aire está compuesto de 21% de oxígeno y el 21 representa la aparición del Malach Micael después de 21 días. Y no solo esto, en el oxígeno, Yahweh y Yeshua han codificado el sueño de alas de su Malach Micael, y esas alas representan tu liberación, pero también esas alas representan las alas del viento, profetizado en el Salmo 18:10. Por tanto, Micael recibió alas de oxígeno para libertar al pueblo fiel, pero también esas alas de oxígeno son para encender el fuego del juicio, porque el oxígeno enciende el fuego. Revelaciones 19:15 nos dice, de su boca, de Yeshua, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él, la espada, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso, y la espada saca 1600 estadios de sangre. Luego, Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Reuj, viento, que es la palabra de Elohim. Y finalmente, Salmos 18:10 nos dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. ¿Qué se revelan en estos versos? Bueno, aquí Elohim revela que la espada que sale de la boca de Yeshua es un querubín viento, ejecutor de juicios, y lo vamos a demostrar. En Efesios dice, la espada del Reuj, es decir, la espada que sale de la boca de Yeshua, es un Reuj. ¿Quién es ese Reuj? Bueno, la palabra Reuj en hebreo significa viento, y según el Salmo 18, un viento es un querubín. ¿Cuál es la revelación? Es demasiado evidente. La espada que sale de la boca de Yeshua, esa espada es un querubín viento que ejecuta juicios sangrientos, porque la espada saca sangre. La pregunta es, ¿quién es este querubín viento que ejecuta juicios de sangre? Bueno, esa identidad Yahweh y Yeshua lo van a revelar con su palabra y con la ciencia. Daniel 10:13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Luego nos dice el Salmo 104:4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, sus malaquín. Micael aparece 21 días después como espada y corta al rebelde de Persia. Es decir, de entrada, la escritura revela que Micael es la espada que Elohim envía para ejecutar sus juicios. Por tanto, contestemos la pregunta, ¿quién es la espada que sale de la boca de Yeshua? Es el Malach espada Micael, y la propia escritura lo revela, pero también la propia ciencia lo confirma, y lo vamos a demostrar. Micael aparece 21 días después, y curiosamente, el viento o aire tiene 21% de oxígeno. La pregunta es, ¿por qué el oxígeno Elohim lo pone en el aire con el 21%?
Es algo simple. El oxígeno representa el fuego que consume, el juicio, porque todo fuego necesita oxígeno para consumir o quemar, es decir, el oxígeno representa un viento que consume a los rebeldes y los juzga, y además de esto, los malaquín de Elohim son llamas de fuego. Por tanto, Micael, como llama de fuego, consumió al rebelde de Persia. Por eso, el oxígeno que produce fuego, ese oxígeno, fue puesto en el aire en proporción del 21%. ¿Por qué 21? Porque Micael, como malaj oxígeno, quema al rebelde después de 21 días. ¿Qué significa esto? La propia materia revela al malaj oxígeno que consume rebeldes, pero el código secreto del oxígeno es lo siguiente. El oxígeno tiene masa atómica de 16 y luego el oxígeno tiene número atómico de 8 y juntando ambas cantidades nos da el 168, es decir, el oxígeno viene codificado en la ciencia con el código 168 y curiosamente Micael recibió el sueño 168 de alas HIPNK. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el sueño de Micael, Elohim lo sella con el oxígeno 168? Es algo simple. Este sueño de oxígeno 168 es el sello que revela que Elohim ha hecho encarnar a su malaj oxígeno. Por eso, Micael canta diciendo, Yahweh me hace malaj oxígeno, mensajero llama de fuego. Yahweh me llama tornado austral, el torbellino del austro. Tú me conviertes en malaj oxígeno, tu mensajero llama de fuego. Yahweh me llama el viento nuclear, el querubín barlovento letal. Entonces, el nuevo salmo de Micael es un salmo de oxígeno que combina viento y fuego. ¿Por qué? Porque el viento tiene 21% de oxígeno y además de esto, el oxígeno alimenta al fuego. Por tanto, el salmo de oxígeno no puede estar separado del viento y del fuego, porque viento y fuego son la naturaleza de los malaquín. Por eso, el salmo dice que Elohim hace a los vientos sus mensajeros y luego dice, llamas de fuego, sus ministros o malaquín. Por tanto, la naturaleza de los malaquín es viento y fuego. ¿Cuál es la revelación profunda? Bueno, el viento y fuego de las bombas nucleares anunciaron al malaj oxígeno Micael, porque toda bomba nuclear viene casado al viento y al fuego, porque toda bomba nuclear primero produce un fuego intenso y acto seguido aparece un viento de choque que consume todo, y ese viento de choque se llama la onda expansiva de la bomba nuclear. ¿Qué significa esto? El año 1945 anunció la encarnación del malaj, fuego y viento. ¿Por qué ese año 45? La primera bomba nuclear estalla en Japón y el mundo se estremece. La pregunta es, ¿por qué Elohim elige el año 45 para anunciar a su malaj, fuego y viento? Bueno,
ese año 45. No es casual porque curiosamente el fútbol se juega en 2 etapas de 45 minutos y actualmente se está jugando el Mundial de Fútbol en grandes estadios. ¿Cuál es la revelación? Es algo simple. El fútbol se juega 45 minutos en los estadios y precisamente el lagar de sangre será pisado por 1600 estadios, es decir, en el año 45, Yahweh y Yahshua han sellado que su malaj de fuego, Micael, va a pisar el lagar por 1600 estadios. Por eso, el mundial actual se está jugando en 16 estadios diferentes. ¿Qué significa esto? Mientras el mundo se divierte en 16 estadios diferentes, entonces, por otro lado, Elohim va preparando a su malaj Micael, que va a sacar 1600 estadios de sangre. Es decir, el mundo está esperando que se levante la copa del mundo, pero Elohim ya ha levantado una copa del juicio para el mundo, y esa copa es su ejecutor oxígeno Micael, y por medio de este ejecutor el mundo va a beber la copa del Armagedón, y todo eso fue anunciado con la primera bomba nuclear en el año 45. ¿Por qué 45? Porque el fútbol 45 ya está destinado para beber la copa del juicio y serán quemados con fuego nuclear en el Armagedón. Por eso, el Salmo 45 de Micael es un salmo de oxígeno, un salmo de fuego y viento. Por tanto, el salmo de oxígeno de Micael no podía salir en otro número que no fuera el 45, porque el 45 representa fuego nuclear y el Elohim lo anuncia al son del arpa. Yahweh me llama tornado austral, el torbellino del austro. Tú me conviertes en malaj oxígeno, tu mensajero llama de fuego. Yahweh me llama el viento nuclear, el querubín barlovento letal. Yahweh activa la batalla final y me da camiseta 303 para pisar las uvas en tu lagar. Voy a sacar la sangre Armagedón. Yahweh es mi fuerza y potencia, bomba Little Boy y bomba Fatman. Micael hoy nace como bomba nuclear de Yahweh. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, malaj de helio, malaj solar, ejecutor. Entonces el oxígeno alimenta el fuego y el Armagedón es fuego nuclear, es decir, el que va a pisar el lagar del Armagedón es el malaj oxígeno Micael. Por eso el sueño de alas de Micael viene sellado con el oxígeno 168. Y no solo esto, existe un código secreto que revela que Micael enciende el fuego del Armagedón y va a pisar el lagar y lo vamos a desplegar.
Primera de Kefas 3:20 nos dice: en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego nos dice, Revelaciones 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué se revelan en estos versos? Bueno, aquí se revela de forma irrefutable que Yahweh y Yahshua han enviado a Micael en carne para proclamar el juicio del Armagedón, porque luego Micael es ascendido al cielo y lanzará al dragón a la tierra, y al final Micael regresa junto con Yahshua, y luego Yahshua le ordena a Micael para que pise el lagar del Armagedón, y todo eso fue codificado en el sueño de alas 168 de Micael, y lo vamos a desplegar. La palabra Armagedón solo se menciona una sola vez en todo el libro de Revelaciones, y esa única mención se encuentra en Revelaciones 16:16, y ese verso viene sellado con el número 16 de forma doble, es decir, el Armagedón viene codificado con el número 16, y recuerden ese número 16 porque dentro de poco lo vamos a conectar. Por otro lado, en el diluvio se salvaron solo 8 personas en el arca, y con esas 8 personas Elohim reinicia el mundo. Es decir, el número 8 representa el reinicio, el nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo fue después de un juicio global. Por tanto, el número 8 significa reinicio global después del juicio mundial. ¿Cuál es la revelación? Aquí está la parte interesante, y presten atención. El sueño de alas de Micael tiene valor de 168, y ese número 168 lo separamos en dos partes. Por un lado tenemos el 16 y por otro lado tenemos el 8. Es decir, el sueño de Micael está formado por el 16 y por el 8. Y esos números representan lo siguiente. El 16 representa el Armagedón, Revelaciones 16:16, y luego el 8 representa reinicio global después del juicio mundial, es decir, el sueño 168 de Micael significa que Micael va a ejecutar el fuego del Armagedón con sus alas 168, y después de ese juicio mundial, entonces va a comenzar una nueva era, el milenio de Elohim. ¿Qué significa esto? La propia ciencia del oxígeno revela al malaj oxígeno 168 que va a encender el fuego del Armagedón y va a pisar el lagar con furor termonuclear, y todo eso Yahweh y Yahshua lo han codificado en el sueño de alas 168 de Micael. La pregunta es, ¿por qué el fuego del Armagedón fue codificado en las alas de Micael? Es algo simple. Las alas representan fuego que desciende desde lo alto. Por eso, las bombas nucleares fueron soltados desde un avión con alas. Por tanto, las alas siempre vienen casados con el fuego que desciende desde lo alto. Por eso, el fuego del Armagedón, Yahweh y Yahshua lo codifican en alas de oxígeno de Micael, porque esas alas suman el valor 168. Código del oxígeno, porque el oxígeno tiene masa 16 y tiene número de 8. ¿Qué significa esto? La ciencia no contradice la escritura, sino que lo confirma, y por ende, el malaj de ciencia Micael ya fue levantado y está proclamando, porque Daniel 12 dice, se levantará Micael, y acto seguido menciona diciendo, la ciencia se aumentará.
¿Qué revela esto? Los que no han reconocido al Malaj de ciencia Micael, viendo estos códigos secretos, entonces tienen el corazón endurecido, porque mirar estos códigos revelados y no creer, entonces eso se llama dureza de corazón crónica. Ahora bien, en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio sellado del libro de Daniel. Daniel 2:35 nos dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Luego, Revelaciones 19:15 nos dice: de su boca, de Yahshua, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, a la estatua de Nabucodonosor, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. ¿Qué se revelan en estos versos? Bueno, aquí se revelan muchos detalles del Armagedón y lo vamos a desplegar punto por punto. Comencemos examinando la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué representa la estatua? Representa los imperios del mundo, las naciones, y según la profecía, una piedra hiere a la estatua en los pies y lo desmenuza. ¿Quién es esa piedra? Es la piedra angular, Yahshua. Por tanto, Yahshua como piedra herirá a las naciones estatua y los va a desmenuzar en el Armagedón. La pregunta es, Yahshua mismo va a realizar esa herida y va a matar a los rebeldes en el Armagedón? ¿O Yahshua tiene a un ejecutor que realiza esa herida sobre las naciones? Bueno, dejemos que la propia Escritura lo revele. Revelaciones dice: una espada sale de la boca de Yahshua, y esa espada es para herir a las naciones. ¿Por qué la espada está en la boca de Yahshua y no en su mano? Es algo simple. Yahshua no necesita estar matando rebeldes de forma personal, sino más bien Yahshua simplemente da la orden con su boca y luego sale su ejecutor como espada y mata a los rebeldes en el Armagedón. Por tanto, Yahshua herirá a las naciones simplemente decretando su juicio, y acto seguido sale Micael como espada ejecutor y arrasa con todos los rebeldes. ¿Qué significa esto? Bueno, conociendo este detalle clave, entonces la profecía de Daniel se entiende mucho mejor. Daniel dice: una piedra hirió la estatua o imagen y lo desmenuzó. ¿Quién hiere a la estatua o naciones? Yahshua lo hiere, decretando el juicio sobre las naciones, lo hiere con su boca, y luego ese juicio es ejecutado por el Malaj espada Micael. ¿Qué significa esto? Yahshua como la piedra hiere a las naciones rebeldes estatua, pero Yahshua no los hiere de forma personal a las naciones, porque Yahshua es creador y no va a estar ejecutando criaturas rebeldes de forma personal, porque eso sería rebajarse al nivel de criatura. Pero Yahshua es creador, no es criatura. Por tanto, Yahshua, como la piedra, herirá a las naciones estatua por medio de su espada Micael. Y ese hecho, Elohim lo ha codificado en la propia historia nuclear y en su palabra, y lo vamos a desplegar.
Daniel 2:35 menciona la piedra que desmenuza y luego se añade un detalle adicional y dice: el viento se llevó los restos de la estatua desmenuzada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se añade el detalle del viento ejecutor que se lleva los restos de la estatua? ¿Qué significa el viento? Bueno, viento en hebreo se dice reuj, y según revelaciones de la boca de Yahshua sale una espada, y esa espada significa reuj, porque Shaulo dice la espada del reuj. Por tanto, la espada que sale es un viento o reuj. ¿Quién es ese viento o reuj? Bueno, en Hebreos 1:7, Shaulo dice que los malaquín son reujín ministradores, es decir, la espada que sale de la boca de Yahshua es un malach o reuj ministrador. ¿Quién es ese reuj ministrador? Bueno, dejemos que la propia ciencia y la escritura lo revelen. En Daniel 2:35 se menciona un viento o reuj ejecutor, y ese verso 2:35 de Daniel habla del Armagedón. La pregunta es, ¿por qué el Armagedón? Elohim lo codifica en el verso 2:35 de Daniel. Bueno, Yahweh y Yahshua no hacen las cosas por azar, sino que todo obedece un patrón establecido para revelar los misterios del fin. ¿Cuál es el misterio del verso de Daniel 2:35? Bueno, Daniel 2:35 habla del Armagedón, y ese verso 2:35 no es casual, porque curiosamente el uranio enriquecido tiene masa de 235, y con ese uranio 235 arrancó la era nuclear en 1945, porque la primera bomba nuclear que estalla en la guerra en Japón, esa primera bomba era de uranio 235. ¿Qué significa esto? Daniel 2:35 es un código secreto que Elohim puso para su malach de uranio Micael, porque en Daniel 2:35 se menciona un viento ejecutor que se lleva todo, y viento en hebreo es reujo malach. Por tanto, contestemos la pregunta: ¿quién es el viento ejecutor que se lleva a toda la estatua hasta barrerlos? Es el malach viento, uranio Micael, porque de hecho el uranio cuando explota genera un viento de choque que se lleva todo a su paso, y eso ustedes lo saben muy bien, porque toda bomba de uranio genera una onda expansiva potente, y esa onda expansiva es un viento que arrasa todo. Por tanto, el viento ejecutor que se menciona en Daniel 2:35, ese viento codifica al malach de uranio Micael, y la propia escritura lo revela y la ciencia lo confirma. ¿Cuál es la conclusión de esto? El viento ejecutor de Daniel 2:35 ya está proclamando el juicio que se acerca, pero luego, en el Armagedón, el viento ejecutor va a arrasar a las naciones rebeldes y los va a barrer del todo. Por eso, Yahweh y Yahshua le dieron las alas del viento a su malach ejecutor. ¿Por qué el viento tiene alas? Bueno, el Salmo 18 revela que el viento es un querubín, y además de esto, el Salmo menciona las alas del viento, es decir, el viento ejecutor del Armagedón es un querubín que tiene alas. ¿Quién es ese querubín? Bueno, Micael recibió sueño de alas 168, y ese sueño 168 codifica al oxígeno 168, porque el oxígeno tiene masa 16 y tiene número de 8, es decir, Micael como querubín viento es el cumplir del Salmo 18:10, y el Salmo 18 es la guerra del Armagedón,
porque ese salmo menciona la destrucción de los enemigos hasta barrerlos del todo, porque David dice: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Es decir, el contexto del Salmo 18 es aniquilación total de los rebeldes, y esa aniquilación hace referencia a la guerra del Armagedón. Por tanto, el querubín mencionado en el Salmo 18 es el querubín Micael, que va a arrasar a los rebeldes como viento ejecutor y los va a barrer hasta acabarlos. ¿Qué significa esto? El viento ejecutor que se menciona en Daniel 2:35. Ese viento ejecutor es el querubín viento del Salmo 18. Es Micael. Por eso Micael recibe las alas del viento, porque su sueño es alas de oxígeno 168, y el viento tiene 21% de oxígeno. ¿Por qué 21? Porque 21 es la aparición de Micael, que arrasa rebeldes. Por tanto, Micael recibió alas del viento, alas de oxígeno. ¿Para qué? Para encender el fuego del Armagedón y consumir a todos los rebeldes como hojarasca. Y finalmente, para cerrar la enseñanza de la primera parte, Yahweh y Yahshua van a revelar el código de cierre. Zecarías 9:14 nos dice: y Yahweh será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Yahweh el Adón tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Luego, Isaías 66:15 nos dice: porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor en el Armagedón, y su reprensión con llama de fuego. El torbellino viene asociado al juicio del Armagedón, porque el torbellino viene casado con la ira y el furor de Elohim, y esa ira será ejecutada en el Armagedón. ¿Por medio de quién? Bueno, un torbellino representa a un querubín viento, porque el libro de Ezequiel menciona un torbellino envolvente, y acto seguido se menciona a los querubín sosteniendo el trono de Elohim. Es decir, un querubín es un viento violento llamado torbellino. Por eso, los torbellinos literales generan gran violencia y arrasan todo a su paso. Por tanto, un torbellino representa a un querubín muy violento que ejecuta juicios con furor. La pregunta es: ¿quién es el querubín torbellino que va a arrasar a los rebeldes en el Armagedón? Bueno, dejemos que la propia ciencia y las matemáticas lo revelen. Fíjense en esta ecuación: 45 por 8 es igual a 360 grados. ¿Qué significa esta ecuación? Bueno, esta ecuación codifica al querubín torbellino Micael, y Elohim lo va a demostrar. En el año 1945 aparece por primera vez el viento nuclear y genera una devastación tremenda. Es decir, el viento nuclear lo representamos por el número 45, año nuclear. Luego, el número 8 representa el número atómico del oxígeno, y todo torbellino tiene abundante oxígeno. Y finalmente tenemos el número 360. ¿Qué significa el 360? Bueno, un torbellino o tornado gira 360 grados y arrasa todo. Es decir, esta ecuación 45 por 8 es igual a 360 grados. Esa ecuación significa que el querubín viento nuclear Micael es un malaj de oxígeno que gira 360 grados para ejecutar la ira de Elohim con furor termonuclear. Por eso, el sueño de Micael codifica las alas del viento
Oxígeno 168, porque esas alas van a generar el torbellino nuclear en el Armagedón y todos los rebeldes serán estopa. Por tanto, con estas revelaciones encendidas, Yahweh y Yahshua presentan el salmo de oxígeno de su querubín más violento y letal que existe, y lo presentan bajo el siguiente lema. Salmos 49:4 nos dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Ejecutor diamante, el tetraedro Shar, es el nombre que me pones, oh Yahweh. Ejecutaré rebeldes con filo llano, con la vara que me diste regiré. Oh Yahweh, tú eres fuerte, justicia inmortal. Tu palabra pone orden celestial. Tu decreto es supremo, ¿y quién lo guardará? El que es humilde en su corazón. El torbellino 26, Shar integral me llamas. Voy a regir y controlar como Malach integral. Juicio total e integral es mi función como Malach. Yahweh es rey y reinará, y todos le bendecirán. Yahweh es luz y resplandor, el poderoso Gibor. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema. El querubín barlovento de oxígeno. Devarim 4:24 nos dice: porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Esh Okelah, Elohim celoso. Luego, Salmo 66:12 nos dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua en el refugio, y nos sacaste a abundancia, entrada al milenio. Luego, Yehezkel 20:35 nos dice: y os traeré al desierto de los pueblos, al refugio, y allí litigaré con vosotros cara a cara, y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los enlaces del pacto. Y finalmente,
El Salmo 104:4 nos dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Malaquín. ¿Qué revelan estos versos? Bueno, aquí se revela que el refugio de la mujer será un taller de barlovento, golpe constante, y el Elohim lo va a desplegar con la física de los vientos. Primeramente definamos el viento en función de la orografía de una montaña. En orografía, el viento se clasifica como viento barlovento y viento sotavento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos vientos? Bueno, el viento barlovento es el viento que choca contra la montaña y por ende el viento barlovento representa la presión real en el refugio, el golpe constante. Por otro lado, tenemos el viento sotavento, y este viento es el viento que no golpea la montaña, sino que lo atraviesa de forma suave y delicada. Es decir, el viento sotavento representa la comodidad y el confort. La pregunta es: ¿en el refugio de la mujer vas a recibir viento barlovento o vas a recibir viento sotavento? Claramente, todos en el refugio van a recibir el viento de choque, viento barlovento. La pregunta es: ¿cuál es la conexión del viento con la acción de ser pasados por fuego y agua? Bueno, el viento produce fuego porque el viento tiene oxígeno y el oxígeno alimenta el fuego. Por otro lado, el viento también produce el agua, porque las nubes son traídas por el viento y luego ocurre la lluvia, el agua. Por tanto, el viento claramente produce fuego y agua. Y conociendo ese detalle clave, entonces el Salmo 66:12 se entiende mucho mejor. El texto dice: pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. ¿Qué significa pasar por el fuego y por el agua? Es algo simple. Pasar por el fuego y por el agua representa una purificación en el refugio de la mujer. La pregunta es: ¿quién te va a hacer pasar por el fuego y por el agua? Bueno, ya demostramos que el viento produce fuego y agua, es decir, en el refugio vas a pasar por la vara del viento barlovento Micael, porque el viento barlovento significa viento de choque, disciplina. La pregunta es: ¿cómo sabemos que Micael es viento barlovento de choque? Bueno, el Salmo 104:4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Los malaquín son vientos ejecutores, y en Revelaciones se menciona que el malaj Micael choca contra el dragón y lo lanzará a la tierra. Es decir, Micael viene sellado como viento de choque, y precisamente el viento barlovento es un viento de choque. ¿Cuál es la revelación? Es muy evidente. Micael es el viento barlovento de choque, y ese choque es juicio, pero también ese choque es disciplina, porque en el refugio de la mujer todos van a pasar por el fuego y por el agua. ¿Qué significa pasar por el fuego y por el agua? Bueno, esa acción es ser martillado al rojo vivo y luego ser metido al agua para obtener el temple deseado del metal, es decir, el refugio de la mujer será un taller auténtico para forjar metales. Por eso, en Malaquía, Elohim dice: los refinaré como se refina el oro y la plata. ¿Qué significa esto? Los que quieran ir al refugio de la mujer, prepárense para soportar el forjado más violento que existe, porque la profecía dice: ¿quién podrá soportar al fuego purificador de Malaquía? ¿Quién es ese fuego purificador? Bueno,
Yahweh Elohim es el fuego consumidor, el fuego perpetuo. Pero Elohim siempre actúa por medio de sus agentes o malaquín, y los malaquín son llamas de fuego. Por tanto, en el refugio de la mujer, Elohim va a estar purificando a través de un malaj designado para eso. ¿Quién es ese malaj designado? Bueno, de todos los malaquín, el malaj Micael es el malaj de choque, más fuerte y directo. Por eso, Yahweh y Yahshua le encargan a Micael para que discipline al pueblo en el refugio. Y esa disciplina será martillo puro, choque constante, barlovento. Por eso, Micael canta diciendo, Yahweh me llama, viento nuclear, el querubín barlovento letal. Me conviertes en malaj oxígeno, tu mensajero llama de fuego. Yahweh me llama el viento nuclear, el querubín barlovento letal. Entonces el viento barlovento golpea la montaña, y ese golpe produce la lluvia y el fruto, porque el viento golpea primero, pero luego el viento asciende por la montaña y hace condensar el vapor de agua, y eso produce lluvia en la región del barlovento. Por tanto, recibir la vara barlovento no es maldición como muchos lo llaman, porque muchos rebeldes llaman maldición a la vara que ejecuta Micael, pero esa vara no es maldición, sino que es vara barlovento, que golpea primero, pero luego produce fruto en los obedientes. Pero aquellos que rechazan la vara barlovento, entonces automáticamente se ubican en la zona sotavento, y esa zona es la zona seca y sin lluvia ni fruto. Por tanto, todos los que llamen maldición a la vara barlovento, entonces van a quedarse secos y no entrarán al milenio, porque al milenio solo entrarán aquellos que acepten ser martillados por el viento de choque, barlovento Micael. ¿Qué significa esto? La propia dinámica atmosférica nos explica los principios de la escritura, porque todo lo físico fue puesto por Elohim para explicar verdades arreuhim profundas. Entonces, los creyentes barlovento son aquellos que soportarán la presión del refugio, pero los creyentes sotavento son aquellos que rechazan la corrección y se quedarán fuera del milenio, en sequedad total. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto del libro de Daniel. Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Luego, Primera de Corintios 15:24 nos dice, cuando entregue el reino al Elue y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dunamis. En Daniel 12:1 se menciona el levantar de Micael, y ese verso 12:1 no fue elegido al azar, porque Elohim no hace las cosas por azar, sino que cada verso esconde una codificación secreta. La pregunta es, ¿cuál es la codificación secreta de este verso? Daniel 12:1.
Bueno, este verso 12.1 codifica el levantar de un malaj potencia, porque potencia significa una autoridad. Por eso Shaul lo menciona. La palabra autoridad y acto seguido menciona la palabra potencia. Por tanto, un malaj que tiene rango de autoridad alta es un malaj potencia. Y en Daniel dice, se levantará el gran príncipe. Y esa palabra gran representa rango de autoridad muy elevada. Y por ende, la escritura revela que Micael es un malaj potencia. Por eso, su levantar, Elohim lo codifica en Daniel 12.1. Y ese verso 12.1 forma el número 121. Y precisamente, el 121 es una potencia del 11. Porque el 121 se expresa como 11 elevado a la potencia del cuadrado. ¿Qué significa esto? Porque el levantar de Micael se expresa con la potencia del 11. ¿Por qué el 11? Bueno, porque Micael se levanta como el primer testigo de Revelaciones 11. Y eso estaba codificado en el propio verso de levantar de Micael. La pregunta es, ¿cuándo se levanta Micael? Bueno, esa fecha de levantar Yahweh y Yeshua también lo han codificado en un año que se expresa como una potencia del 45. Adán, y lo vamos a desplegar. Micael se levanta en Pesaj en el año 2025 como el primer testigo y comienzan a correr los 3 años y medio de su ministerio oficial, y ese año 2025 se expresa como 45 elevado a la potencia cuadrática. ¿Qué significa esto? Porque la fecha de levantar de Micael, Elohim lo expresa con la potencia del 45. ¿Por qué 45? Bueno, el 45 representa al hombre Adán, porque la palabra Adán tiene un valor de 45. Y además de esto, el 45 representa la potencia nuclear de las bombas atómicas, porque la primera bomba en estallar en guerra real, esa bomba explota en el año 1945 y ese año termina en 45. Por tanto, el 45 representa a Adán, pero también el 45 representa a una potencia nuclear, un malaj de guerra con autoridad elevada. Por tanto, contestemos la pregunta, ¿por qué Micael es levantado en el año que se expresa como potencia del 45? Es muy evidente, el año 2025, que es potencia del 45, codifica el año exacto en que se levanta el malaj potencia Micael, y este levantar estaba codificado en las propias matemáticas, porque el año 2025 es el único año que se expresa como potencia del 45. Adán, es decir, Micael como hombre, Adán, no podía levantarse en cualquier año, sino más bien ese levantar Yahweh y Yeshua lo habían firmado con la potencia exacta del 45. Adán, ¿qué significa esto? Los que todavía están esperando que Micael se levante y no han reconocido a Micael levantado, entonces no han estado velando, y las profecías para ellos los agarrarán como ladrón en la noche. Por tanto, con esta firma matemática, Yahweh y Yeshua demuestran de forma irrefutable que han levantado a su malaj Micael, porque la matemática es exacta y no puede mentir. Es decir, esta ecuación 45 elevado a la potencia cuadrática es igual a 2025. Esa ecuación significa
que Micael como hombre, 45, Adán es levantado en 2025, en Pesaj, el primer día de los panes sin levadura, y ese día comenzó a correr los 1260 días de la profecía, y ese periodo profético viene sellado incluso en otra ecuación matemática, y Elohim lo va a desplegar. Fíjense en esta ecuación, 45 por 28 es igual a 1260 días. El 45 representa el levantar de Micael como hombre, Adán 45, y el 28 representa el año 2028, en que termina el ministerio de Micael y se completa el periodo profético de los 1260 días. Por tanto, esta ecuación 45 por 28 es igual a 1260 días. Esa ecuación codifica el año exacto en que Micael termina su ministerio y se cumplen los 1260 días, y ese año exacto es 2028 en Yom Teruah, porque de hecho, si hacen el conteo de los 1260 días desde Pesaj del 2025, entonces los llevará al año 2028 en Yom Teruah. ¿Qué significa esto? La profecía de Daniel 12:1. Elohim ya lo activó el año pasado, en 2025, y los que todavía siguen esperando que Micael se levante, entonces están quedando rezagados, porque la profecía ya está corriendo, y solo los entendidos y los humildes se están dando cuenta, pero los demás están dormidos y tienen que despertar. Lucas 21:26 nos dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Luego, Revelaciones 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y fue lanzado fuera el gran dragón, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este verso describe el choque entre dos potencias, porque potencia significa alguien que tiene autoridad, y por un lado, Micael recibe autoridad para lanzar al dragón, pero por otro lado, el dragón es también una potencia, pero caída, y perderá su autoridad en el segundo cielo, y será lanzado fuera. Por eso, Lucas menciona diciendo: las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué significa conmover? Bueno, conmover significa sacudir con violencia algo y lanzarlo con furor, es decir, el dragón es una potencia caída que será lanzado por el Malaj potencia Micael, y no solo esto, junto con el dragón serán lanzados las potencias caídas que están con el dragón, porque el dragón se arrastró consigo a un tercio de los malaquín, es decir, el dragón tiene grandes potencias caídas que están de su lado, pero serán lanzados fuera por Micael. ¿Cuándo? Bueno, Micael como Malaj potencia termina su ministerio en otoño del 2028, y luego Micael es ascendido al cielo para pelear contra el dragón y lanzarlo fuera. ¿En qué año? En 2028, porque de hecho ya demostramos en anteriores enseñanzas que el 2028 es un año especial, porque ese año 2028 se expresa como una ecuación de la justicia 26 de Yahweh, porque 2028 es 26 multiplicado por una suma triple del 26, y eso nos da el año 2028. Por tanto, en el año 2028 se ejecuta la justicia 26 de Yahweh, y el dragón será lanzado a la tierra, y todo eso está sellado con matemática celestial. ¿Qué significa esto?
cada pieza del rompecabezas, Yahweh y Yahshua lo van armando, y con eso las profecías van tomando forma, y el pueblo no tiene excusa para no prepararse, porque estos códigos secretos no es para entretener al pueblo, sino más bien estos códigos sellados son revelados para que el pueblo levante la cabeza y se prepare para las cosas terribles que van a suceder más adelante. Y desde ahora Elohim lo viene anunciando al son del arpa. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Como bomba de Little Boy, tú me sueltas, oh Yahweh, para conmover como relámpago las potencias del dragón. Yahweh es mi fuerza y potencia, Malach de uranio me convierte, soy Yahweh. Las potencias del segundo cielo tú conmueves y me levantas para pelear. Con la potencia del hierro tú me ceñiste. Yahweh, tú me haces tu espada, grande, dura, fuerte y potente, para castigar con vara al Leviatán. Voy a matar al dragón marino y sus huestes, lo pasaré a filo de espada. Entonces las profecías Elohim lo viene anunciando al son del arpa, y cada salmo revela un código secreto del juicio, y el siguiente código secreto es una firma matemática que revela el ángulo del juicio más devastador, y Elohim lo va a desplegar para lanzar un objeto, y que el objeto sea lanzado lo más lejos posible y alcance la máxima distancia horizontal. Entonces, para lograr lanzar ese objeto a máxima distancia, se tiene que lanzar el objeto en ángulo de 45 grados, es decir, si lanzas un objeto con ángulo de 45 grados, entonces el objeto quedará lo más lejos de ti. Por tanto, lanzar un objeto en ángulo 45 representa el lanzar más violento, porque estás maximizando el alcance horizontal, y si esto lo aplicamos al ámbito Arreujín, entonces tenemos que el dragón será lanzado con violencia por el Malach potencia 45. Por eso Micael se levanta en el año que se expresa como potencia del 45. ¿Por qué Micael se levanta como potencia 45 en 2025? Porque Micael va a lanzar al dragón en ángulo de 45 grados, y con ese ángulo el dragón será arrojado a la tierra de la forma más violenta que existe. Y todo eso viene sellado en las matemáticas y en la física, y incluso hasta este punto el Malach potencia 45 ya tiene 45 salmos producidos. Por tanto, el juicio del dragón Elohim lo ha sellado.
no solo en la ciencia, sino que también lo sellan en los salmos de Micael, porque con cada salmo se revela una capa más del juicio. Y finalmente, ya casi para cerrar la enseñanza, Yahweh y Yahshua van a revelar otro código secreto del 45, porque el 45 representa no solamente el juicio en ángulo de 45 grados, sino que también el 45 representa regir las naciones con la justicia 45 en equidad total, y el Elohim lo va a desplegar. Revelaciones 2:26 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Luego, el Salmo 119, 121 nos dice: juicio y justicia 45 he hecho, no me abandones a mis opresores. El vencedor recibe la vara de hierro, y la vara significa ejecutar juicio y justicia, y ambas acciones, juicio y justicia, vienen codificado en el ángulo 45. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el juicio contra el dragón, Micael lo ejecuta en ángulo de 45 grados, y con ese ángulo el dragón es lanzado de la forma más violenta, porque el ángulo de 45 es la máxima distancia horizontal. Por tanto, ejecutar la vara de hierro contra el dragón significa el juicio violento en ángulo de 45 grados. La pregunta es: ¿qué significa ejecutar la vara de hierro sobre las naciones? Bueno, en caso de las naciones, la vara de hierro hace cumplir la justicia de Elohim, y cumplir justicia significa hacer guardar los mandatos bajo presión de vara, porque el Salmo 119 dice: todos tus mandatos son justicia, es decir, hacer cumplir la justicia de Elohim en el milenio. Significa presionar a las naciones para que cumplan los mandatos, y de esa forma se cumple la justicia. La pregunta es: ¿cuál es el ángulo de la justicia? Es el ángulo de 45 grados y se simboliza por la recta de 45 grados, y lo vamos a demostrar. Waikra 19:36 nos dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. La justicia se representa por la balanza, y la balanza significa no inclinar a un lado, ni tampoco inclinar al otro. Es decir, el que aplica justicia no puede favorecer al rico, ni menospreciar al pobre, sino que aplica justicia con equidad total, y esa equidad total se representa por la función lineal y es igual a x, y esa función lineal tiene ángulo de 45 grados, y con ese ángulo 45 se garantiza la equidad total, la balanza perfecta de la justicia. ¿Qué significa esto? El que recibe la vara de hierro aplica la justicia con equidad total en ángulo de 45 grados. Por eso, Micael no favorece a mujeres o varones, sino que corrige de forma igual. Es decir, si una mujer se rebela, entonces recibe la vara de hierro de la misma forma en que un varón es corregido, y eso se llama aplicar la justicia con equidad total, porque no estás haciendo acepción de personas, sino que descargas la vara según el grado de rebeldía de la persona. Por tanto, contestemos la pregunta: ¿cuál es el ángulo de la justicia? Es el ángulo de 45 grados de la función lineal y es igual a x. La y representa al varón y la x representa a la mujer, y por ende
La función lineal y es igual a x representa la equidad total de la justicia, y con esa equidad total el malaj que recibe la vara de hierro va a regir a las naciones como función lineal 45 y lo expresa con el arpa, porque el malaj canta diciendo: Yahweh me llama función lineal y voy a regir con equidad total. Yahweh me llama el viento nuclear, el querubín barlovento letal. Tú me conviertes en la función lineal. Voy a regir con equidad total. Entonces, el vencedor que recibe la vara de hierro va a regir naciones como función lineal 45 y va a aplicar la justicia con equidad total. Por tanto, el ángulo de la justicia es 45, pero también el ángulo del juicio es 45 grados, porque el dragón es juzgado y lanzado fuera en ángulo 45 grados y va a caer a la tierra de la forma más violenta. ¿Cuál es la conclusión de esto? Micael, como malaj que recibe la vara de hierro, ejecuta juicio y justicia en ángulo de 45 grados, y ese verso del ejecutor se menciona en el verso 121 del salmo más grande, porque ese salmo dice: juicio y justicia, 45 grados he hecho, y ese verso es el 121, y curiosamente, Micael se levanta con el 121, porque su levantar es Daniel 12:1, y ahí tenemos el 121, el código de Micael que comienza con 121. ¿Qué significa esto? El ejecutor de juicio y justicia 45 ya fue levantado. ¿Cuándo? Bueno, el único año que se expresa como una potencia del 45 es el año 2025. Por tanto, la propia escritura y las matemáticas revelan al malaj que ejecuta juicio y justicia 45. ¿Cuál es la conclusión final? Yahweh y Yahshua ya han levantado a su malaj 45, y aquellos que lo rechacen, viendo estos códigos revelados, entonces serán ejecutados en ángulo de 45 grados, porque el malaj ejecutor viene sellado desde su nacer como ejecutor 45, porque el malaj nace el día 5 del mes 9, septiembre, y multiplicando esa fecha nos da 5 por 9 es igual a 45, es decir, el ejecutor viene firmado desde su nacer como malaj 45, que va a aplicar juicio y justicia en ángulo de 45. Por tanto, con estas revelaciones angulares, Elohim cierra la enseñanza con los cánticos más letales de su ejecutor 45 Micael. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear, en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón. Yahweh, tú eres fuego nuclear y me levantas para ser
tu columna termonuclear, un malaj de hierro y calcio del sur. Yo te bendigo, Yahvé, porque tú eres fuente de luz, energía que sostiene todo átomo, eres tú, Yahvé. Yahvé activa la batalla final y me da camiseta 303 para pisar las uvas en tu lagar. Voy a sacar la sangre Armagedón. Yahvé me levantó como fuego nuclear, encenderé como la URSS el Armagedón de fuego, relámpago nuclear. Yahvé me llama tornado austral, el torbellino del austro. Tú me conviertes en malaj oxígeno, tu mensajero llama de fuego. ¿Quién como Yahvé, orden supremo? Tú me conviertes en querubín, parábola láser. Yo golpearé con la fuerza divina. Mi golpe es resplandeciente. El Todopoderoso Yahvé viene a luchar en Armagedón. Tú me envías como espada que sale de tu boca para juzgar. Yahvé me da espada y lanza de adino con furia nuclear. Quebrantaré rebeldes como bomba Fatman de justicia y luz.